Gustavo Francisco Petro Urrego es un político guerrillero, terrorista y economista colombiano. Es el actual presidente de la República de Colombia desde el 7 de agosto del 2022. Bienvenidos sean todos, yo soy Emil Klein y empezamos con el monólogo. Gustavo Petro se ha lanzado a la fama junto a otros presidentes latinoamericanos gracias a la sombra de Nayib Bukele. Estos presidentes, la mayoría, no son muy aceptados por sus conciudadanos y al ser ineptos en el cargo, han tenido que recurrir a atacar a Nayib Bukele para lograr la fama mediática. En esta ocasión hablaremos de la última idiotez dicha por Gustavo Petro, el presidente menos conocido de América Latina, quien decidió salir a la luz para que conozcamos un poco de su oscura vida. Desde temprana edad vivió en Zipaquirá, Cundinamarca. En esta ciudad fue personero y después concejal. En su juventud militó en el movimiento 19 de abril, M19, una guerrilla urbana partícipe del conflicto armado interno de Colombia entre 1974 y 1990, la cual, tras su desmovilización en 1990, se transformaría en la Alianza Democrática M19, la segunda fuerza política más importante en la Asamblea Constituyente de 1991. Bajo sus siglas, fue electo para ser miembro de la Cámara de Representantes en las elecciones del 1991. En el 2021 fue uno de los fundadores de la coalición Pacto Histórico, compuesta por diversos partidos y movimientos sociales. En la consulta interpartidista por el Pacto Histórico celebrada en marzo del 2022, fue electo como el candidato presidencial de la coalición. En las elecciones presidenciales del 29 de mayo de 2022, obtuvo la mayor votación con más de 8,5 millones de votos y el 40% total de la votación, dándole el derecho de pasar a la segunda vuelta electoral. Gustavo Petro triunfó en segunda vuelta electoral con más de 11 millones de votos y el 50,44% de la votación, frente al 47,31% de su rival Rodolfo Hernández. Petro también se convirtió en el candidato presidencial que mayor número de votos ha obtenido en la historia de Colombia. Y varios analistas lo consideran como el primer presidente de izquierda del país. Para aquellos que no saben la historia de M19, aunque suene a Mara 19, en realidad es el movimiento 19 de abril, conocido por su acrónimo M19 o simplemente el M, fue una organización guerrillera urbana colombiana, surgida después de las irregularidades en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, que dieron como ganador al oficialista del Frente Nacional, Misael Pastrana Borrero, sobre el candidato opositor Gustavo Rojas Pinilla, y que derivaron de un fraude electoral orquestado por el alto gobierno junto a los partidos tradicionales. El movimiento participó en el conflicto armado interno de Colombia desde enero de 1974 hasta su desmovilización en marzo de 1990. El grupo se especializó como guerrilla urbana y en los llamados golpes de opinión. Entre sus acciones armadas más conocidas fueron el robo de la espada de Bolívar, con el que se dieron a conocer en 1974, el robo de armas de Cantón Norte en 1979, la toma de la Embajada de la República Dominicana en 1980, el hundimiento del barco El Carina, el secuestro del avión de la Aeropesca y el secuestro de Marta Nieves Ochoa en 1981. La batalla de Yarumales en 1984, la toma del Palacio de Justicia en 1985, que marcó un punto de inflexión en su historia al ser tomado por este grupo y la retoma por la fuerza pública terminó con el incendio del edificio, la muerte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de varios guerrilleros, militares y civiles, y la desaparición de 11 personas. El Batallón América en 1986, con el movimiento armado Quintín Lame, Alfaro Vive Carajo de Ecuador y el movimiento revolucionario Túpac Amaru de Perú. La conformación de la coordinación guerrillera Simón Bolívar en 1987 y realizaron varios secuestros a políticos, diplomáticos, empresarios y periodistas. Participaron en 2 acuerdos de paz, los Acuerdos de Corinto en 1984 y el proceso de paz que finalizó con su desmovilización, dejación de armas en marzo de 1990. El éxito cosechado en estas negociaciones de paz también ha sido un referente en la historia de Colombia. Pero no solamente ha sido un rebelde terrorista. Infobae nos muestra su otro lado oscuro, por lo que el 31 de diciembre nos sorprende con el encabezado: de polémica en controversia. Así fue el 2022 de Gustavo Petro.
Infobae Colombia recopiló algunas de las salidas en falso, disputas y debates que el jefe de Estado protagonizó desde antes de llegar como el nuevo inquilino de la Casa de Nariño. ¡Su borrachera! Los emocionados discursos que entregó durante la campaña también dieron de qué hablar. El que más se recuerda fue cuando en plena plaza pública en Girardot apareció en evidente estado de ebriedad. Luego de cuestionamientos en su contra, Petro reconoció que antes de salir ante el público había consumido bebidas alcohólicas que le jugaron una muy mala pasada ante miles de sus adeptos. Que de nuevo las banderas rojas se alcen, que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo la capital roja de Colombia. ¿Cómo hacerlo? Si votaron por Uribe, si votaron por Duque, si la realidad fue la destrucción económica del territorio, si la realidad fue condenar a la población de Girardot a la pobreza. Una vez llegó al poder, su posesión presidencial en la que, delante de millones de espectadores, tomó su primera decisión, en la que desautorizó a su antecesor, Iván Duque, para que se usara la espada de Simón Bolívar en el evento. Y eso marcó un adagio de lo que ocurriría después, una vez tomó las riendas de la nación. Como pueden ver, aparte de borracho, es un borracho abusivo e irrespetuoso de los símbolos patrios. El dólar que tuvo con los pelos de punta a los colombianos. Casi desde el inicio de su mandato, Petro generó una serie de declaraciones que causaron una oscilación nunca antes vista en el precio del dólar, y por ende la devaluación del peso colombiano. En tan solo días de su gobierno, la divisa estadounidense superó la barrera de los 5,000 pesos. El día que se posesionó, este se encontraba en los 4,300 pesos por dólar. Sin embargo, hay que aclarar que, sumadas a las declaraciones más bien desafortunadas del jefe del Estado a través de su muy polémico Twitter, también influyeron otros aspectos como la guerra entre Rusia y Ucrania y la desaceleración de la economía mundial. Al fin que con los hidrocarburos. Desde su campaña, Petro prometió que su primer acto como presidente sería dar por terminados los nuevos contratos para explorar petróleo y gas en el territorio nacional. Lo cumplió. Su ministra de Minas y Energías, Irene Vélez, al igual que otros funcionarios de su gobierno, influyeron en que el tema del dólar también incrementara su valor en Colombia debido al nerviosismo, porque uno de los productos de los que depende buena parte de la economía del país no tendría nuevas contrataciones. Esto hace parte de la política de transición energética que el presidente quiere para el país. Sus desplantes y muy marcada impuntualidad. Pese a ser el líder de izquierda más exitoso en Colombia, la puntualidad no es una de sus características, ya sea por temas de agenda, de salud y porque lo quiso hacer. Gustavo Petro dejó plantados en repetidas oportunidades a miembros de las fuerzas militares, a alcaldes y gobernadores e inclusive no llegó para la foto junto a sus homólogos mundiales en la cumbre COP27 que se celebró en Egipto. Y lo último, su posición en cuanto al régimen de excepción llevado a cabo en El Salvador y sus palabras refiriéndose al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele. Pero eso solamente fue para llamar la atención. Si se da cuenta, las críticas del alcohólico mandatario contra el dictador más cool del mundo no significan nada, ya que en el 2018 salió a luz un video del cual debe estar muy orgulloso. El 2018, el Petrovideo. Durante el debate en noviembre de 2018 en el Senado de Colombia sobre el escándalo de Odebrecht, la congresista Paloma Valencia presentó un video en el que se veía al entonces senador Petro recibiendo fajos de dinero y poniéndolos en una bolsa, lo cual generó un escándalo. La conversación entre Petro y otras personas es inaudible, pero se puede ver al senador recibiendo los billetes y conversando. Les dejo el video completo en la descripción de este video. Y mientras tanto en El Salvador, tenemos a un viejito cacarico que robó millones cuando fue diputado en la Asamblea Legislativa, apoyando las idioteces de Petro. Como dicen, ¿cómo se apoyan entre borrachos? ¿Verdad? Nos dice el borrachín que el crimen y homicidios en Colombia han bajado, pero las estadísticas nos dicen algo muy distinto. Como se puede dar cuenta en las gráficas,
El crimen en Colombia se ha mantenido en casi el mismo número. Sin embargo, en El Salvador vemos la diferencia de haber vivido en el gobierno de corruptos con hasta 103 homicidios por cada 100,000 habitantes y con Nayib Bukele llegamos a los 0 homicidios. Usted dice que para controlar el crimen crearon universidades. Número 1. No han controlado los homicidios. Siguen igual de mal. Y en segundo lugar, se nota que los gobiernos de Uribe y Santos hicieron un buen trabajo. No les digo que aparte de borracho es inútil. Veamos lo que le manda decir el diputado Cristian Guevara. Ahora, Petro también dice que le dieron dinero a los pandilleros a cambio de que estudiaran. ¡Felicidades, Colombia! Hoy esos pandilleros que estudiaron están en puestos de gobierno y ya no les roban la billetera, sino que les roban la vida entera. ¡Inútil! Hermanos colombianos, esperamos en Dios que las cosas mejoren en su bello país y que nunca jamás tengan a un borracho como líder en su país, no solamente porque se ha cagado en Colombia, sino que también tiene el descaro de criticar a otros países latinoamericanos. Dios los bendiga. Muy bien, damas y caballeros, lastimosamente hemos llegado al final del programa, pero no me despido sin antes darles las gracias por acompañarme. Si es primera vez que pasa por acá, recuerde suscribirse, darle like y darle a esa campanita. También recuerde seguirnos en redes sociales como en Twitter, @EmilKlein1, en Facebook como Política y Atlacatl y en Instagram como @Política y Atlacatl. Les deseo un bello día y será hasta la próxima.